Hubo un tiempo donde el mundo cabía en unas cuantas hojas de papel, y cada mañana millones de personas esperaban ansiosos el periódico para así poder entender su actualidad. Hoy en día, la actualidad nos llega en cuestión de segundos, y nadie tiene tiempo para esperar. Pero antes de llegar a eso, tenemos que hablar del inicio de la historia. Hace mucho tiempo, en la lejana tierra de Estrasburgo, Alemania, existió un escribano quien se encargaba de redactar boletines de noticias para la alta sociedad. Dichos boletines eran resúmenes de un hecho reciente, como lo podía ser un evento social o una ponencia política, y para la desgracia de este escribano, estos eran escritos por su propia mano. Así que un día se cansó y decidió convertirse en su propio jefe. Y entonces dijo: Me compraré una de esas imprentas de libros y así podré imprimir mis boletines informativos en masa. O mejor aún, podré imprimir pequeños libros que contengan incluso 10 noticias de la actualidad cada uno y podré distribuirlos por todos los rincones de Estrasburgo. Me volveré rico y famoso y todos me llamarán Johann Carolus, el creador del primer periódico impreso del mundo. y énfasis en impreso, porque los romanos lo hicieron como 1700 años antes. Pero bueno, volviendo al año 1605, gracias a la previa invención de la imprenta y aún más previa invención del correo postal, el periódico se convirtió en el medio de información y noticias por excelencia. Y para el año 1641, casi todos los países europeos contaban con su propio periódico. Sin embargo, el primero en contar con un diario fue Inglaterra con su Daily Current en 1701. Por su parte, en México ya teníamos nuestros volantes informativos, sin embargo eran muy ocasionales. La primera publicación periódica fue La Gaceta de México en 1722, y pronto el periódico llegó a todos los territorios civilizados. Y tras la revolución industrial, gracias a inventos como la prensa de vapor, el crecimiento de las ciudades y la alfabetización, su impacto no hizo más que crecer, convirtiéndose en un elemento fundamental para la vida de ahí en adelante, porque el periódico no solo informaba, también decía lo que era importante y lo que no lo era. El filtro entre los hechos y la sociedad. El periodismo se convirtió en el cuarto poder. Eso es lo que significa controlar la información. Y así el periódico se colocó como el único medio. La llegada de la radio en los años 20 fue en muchos aspectos un golpe para el periódico, ya que mientras este aún te obligaba a tener que esperar hasta la mañana siguiente para conocer los resultados de las elecciones, por ejemplo, la radio ya podía transmitir completamente en vivo, permitiendo a la gente escuchar un juego de béisbol en tiempo real, incluso estando a kilómetros y kilómetros de distancia del estadio. A su vez, la radio permitía llegar a más gente y durante más tiempo, siendo perfecto para gente analfabeta y gente que la escuchaba mientras se ocupaba en otras cosas como cocinar o conducir. La radio le quitó espacio al periódico, y no solo eso, también le quitó patrocinadores, quienes vieron una oportunidad en este nuevo medio, drenando parte de los ingresos que tradicionalmente iban dirigidos a las páginas de los diarios. Y como con el dinero no se juega, los periódicos no se quedarían con las manos cruzadas. Así que en los años 30 comenzaron una disputa legal para prohibir que las estaciones de radio leyeran noticias al aire. Esta fue conocida como la Guerra de la Prensa y la Radio. Y no lograron absolutamente nada. Los periódicos decidieron enfocarse en sus fortalezas, aquello que no podía dar el otro medio. Explotaron su ventaja más grande, su componente visual. Aumentó el uso de diagramas, infografías y fotografías, y así el periódico se mantuvo tan vigente como siempre. Inteligentemente se enfocó en la imagen, algo que ningún otro medio informativo podría ofrecer jamás. La televisión ofreció una experiencia inmersiva que el papel jamás podría replicar. Eventos como la llegada del hombre a la luna entraron a las salas de los hogares, haciendo que las noticias impresas del día siguiente se sintieran anticuadas y menos impactantes. El público comenzó a confiar más en lo que veía con sus propios ojos que en lo que leía en textos,
y con los años, la televisión desplazó al periódico como la fuente principal de confianza para las masas. El periódico tuvo que actualizarse una vez más. Algunos adoptaron historias más cortas, uso masivo del color y grandes gráficos para atraer a la audiencia acostumbrada al estímulo visual. Pero aún así, la televisión ya se había convertido en el medio preferido para la publicidad masiva por su alcance y capacidad para influir en las emociones. Esto resultó en una gran fuga de inversión publicitaria para los periódicos, obligándolos a depender más de la publicidad local, como empleos, venta de autos, negocios locales. Todo esto obligó al periódico a buscar su lugar una vez más, esta vez reafirmándose como el medio del porqué. Mientras la televisión ofrecía segmentos breves de noticias de unos 15 o 30 minutos, los periódicos se centraron en el periodismo de investigación y crónicas extensas que la pantalla no permitía. Por fin, algo que ningún otro medio podría arrebatarle jamás. El Internet y las redes sociales no fueron un competidor más. Fue un cambio de paradigma total que desmanteló el modelo de negocio que el periódico mantuvo por siglos. Si la televisión era rápida, el Internet era instantáneo. Y la información ya no viene de medios profesionales únicamente, sino de cada uno de los usuarios de la red. El papel en muchos casos ahora solo es un resumen de lo que se leyó un día anterior en el celular. Paulatinamente el Internet se llenó de nuevos formatos: periodismo de datos, páginas web, videos, podcasts. Los pocos ingresos publicitarios que aún tenían los periódicos se fueron gracias a las alternativas digitales. Los diarios tuvieron que transformarse en empresas multimedia, y los pocos periódicos que quedan se mantienen porque dejaron de vender papel y comenzaron a vender prestigio. Pero ni eso es suficiente para acercarse a lo que alguna vez fue este medio tan poderoso y antiguo.